Buenas noches a todos. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio sobre productivos por naturaleza. Y el título es una parte del Salmo 127. Es por demás, dice el Salmo 127. Vamos a leer el Salmo 127, versos 1 y 2. Dice de la siguiente manera: Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿Ok? Bueno, aunque los salmos pertenecen a un género poético, un género literario poético, no solamente son eso, ¿sí? Ya que en ellos hay profecía, hay pedagogía, hay instrucción, hay ética, hay lamento, hay júbilo. Todo esto en una variedad de motivos y formas y propósitos. El libro de los Salmos es bien fructífero, ¿no? Este salmo que estamos leyendo hoy, el Salmo 127, se le atribuye a Salomón. Y al leer la estructura, pues hace mucho sentido, ya que es muy parecido a los proverbios que él escribía, ¿sí? Haciendo uso de paralelismos y el argumento mismo, invitando al lector a ser sabio en determinadas circunstancias. Entonces se nota la escritura de Salomón en este salmo. Algo con lo que todo cristiano evangélico protestante está de acuerdo es que la salvación es solo por gracia, ¿no? Por lo tanto, no es por obras. En vano trabajaría el hombre por obtener su salvación si Jehová no la extiende. ¿Puede el hombre buscar su salvación y hacer todas las obras que desee durante toda su vida y pretender ser salvo por gracia? Pero si Jehová no extiende la gracia y la misericordia, todas esas obras quedan como trapo de inmundicia y esa persona iría directo al infierno. Vamos a ver un ejemplo en el libro que vamos a empezar a leer del progreso del peregrino. Es una excelente analogía que pone John Bunyan en el último capítulo. En vano trabajaría y se esforzaría el hombre por su salvación si Dios no extiende su gracia, así como dice este salmo. En vano trabajan aquellos que construyen una casa si Jehová no está ahí edificando con ellos. Asimismo, en cuanto al destino eterno de una persona que es redimida, si Jesucristo no salva, en vano el hombre trabajaría y obraría por su salvación. Otra forma de recordar nuestra redención, nuestra salvación, es esta, ¿no? Debe provocar en nosotros un profundo agradecimiento, porque es en verdad un acto de maravillosa gracia. Sin tener el más mínimo chance de sobrevivir en la eternidad, Él extendió su mano a nuestro favor y a pesar de nuestro esfuerzo, mucho o poco, es gracias a que Él se extendió a nosotros que podemos tener salvación. Este concepto que estamos leyendo hoy en el Salmo 127 lo vemos en otras partes de la Escritura. Si me acompañan ahí en la pantalla va a salir un par de versos. Job 27, versos 16 al 18. Aunque amontone plata como polvo y prepare vestidos abundantes como el barro, él los puede preparar, pero el justo los vestirá y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como tela de araña o como choza que el guarda construye. En Lucas, en el Evangelio de Lucas, también se registra a Jesús utilizando una metáfora en su enseñanza para hablar acerca de edificar una casa sobre la roca, en Mateo capítulo 7 también, y no sobre la arena. El edificar casas, y esto es una metáfora utilizada por diferentes escritores bíblicos. Primero, lo que tenemos que ver en este pasaje que estamos hoy analizando es que está hablando sobre una casa, y vamos a enfocarnos ahorita sobre el techo de una casa. Esto implica el lugar en donde se descansa todos los días, ¿verdad? Pero más importante, la casa en aquel momento era un refugio diario.
Era un refugio porque los climas podían ser muy, muy hostiles. El desierto puede ser muy caliente en el día, pero al mismo tiempo puede ser casi congelante durante la noche. Entonces, el techo, la casa, es un símbolo de refugio. Ese lugar de refugio, descanso, que el hogar provee, es algo que el salmista está utilizando aquí para enseñarnos algo. La ilustración del salmista es buena para entender el concepto en su contexto. El doctor George A. Barton escribe sobre la construcción de las casas en aquel tiempo. Miren lo que dice este teólogo. Generalmente las casas no tenían otro piso que el de la tierra misma, que se empareja y aplana hasta quedar maciza. Algunas veces se hace una mixtura de cal con lodo y dejándolo algún tiempo para que se seque y endurezca, ¿sí? En cuanto al techo de las casas, el autor Fred White, aquí hay otra cita, dice lo siguiente: en las humildes casas de Palestina, con vigas de madera que alcanzan la pared, luego se ponen una capa de pasto o quizá de ramas poniéndose sobre esta una capa de tierra o arcilla, luego se riega sobre ella arena y gravilla, pasándose luego sobre ella un rodillo de piedra, el cual permanece sobre el techo, para usarlo varias veces apisonando el techo y con especialidad durante las primeras lluvias para que así no se escurra el agua a través. Vamos a ver algunas imágenes aquí de cómo eran, digamos, las casas en aquel tiempo, si ustedes las pueden ver ahí. Esto es más o menos de lo que están hablando estos teólogos, ¿verdad? Si regresemos a la primera, ven al hombre allá arriba aplanando el techo, ¿verdad? Con los diferentes materiales que tenían a su disposición. Y, digamos, la terraza o el techo, que era bastante ecológico, ecológico, ¿no? Porque hasta crecía monte o cosas ahí encima de la casa, porque sería un buen refugio, ¿no? Lo que el salmista está queriendo decir en este pasaje es que la construcción de un inmueble en aquel tiempo, la construcción de una casa, no era un asunto simple. La palabra casa aquí es importante, viene del griego bayit, que es intencionalmente diferente a una tienda de campaña o a un tabernáculo, ¿sí? Ya que la época de las tiendas de campaña, vivir en tabernáculos ya había pasado. Ellos ya no vivían en tiendas de campaña porque ya no estaban errantes en el desierto. Tenían que quitar las tiendas y moverse a otro lugar. Era fácil volver a ponerlas y quitarlas. Esto ya no ocurría porque una vez establecidos en Canaán, ya solo existía una fiesta de conmemoración a esa época, la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Que servía para recordar su estado temporal en el desierto mientras alcanzaban su herencia, que es lo que ya vemos en Canaán. Y esto pues obviamente es una ilustración de nuestro estado temporal en esta tierra, la manera en la que hoy vivimos y que algún día llegaremos a lo que llamamos la patria celestial, o a una tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva, en donde ya no tendremos la necesidad de hacer tiendas de campaña o hacer arreglos para poder vivir de manera temporal aquí. Entonces estos elementos daban un pequeño luzazo de lo que será también nuestro futuro. La construcción de una casa era un asunto muy importante en el Antiguo Testamento, porque construir una casa significaba establecerse para no volverse a mover. Las personas que construían una casa y decían, bueno, aquí vamos a vivir el resto de nuestros días, aquí vamos a morir, ¿sí? El mensaje era, no más errantes en el desierto, hemos llegado a nuestro destino para quedarnos. Ese es el simbolismo, en alguna medida, de una casa construida en el Antiguo Testamento. Ahora, el salmista dice, en cuanto a esa casa, ¿verdad?, que costaba dinero, que costaba esfuerzo, que no existía la tecnología que hoy existe, ¿verdad? Todo eso que para nosotros hoy en alguna medida es bastante sencillo, excepto juntar el dinero para construirla, porque hoy eso sí es caro, ¿verdad? Pero en aquel tiempo, digamos que los elementos a su disposición eran complicados, maniobrarlos y lograr una casa sólida y firme que aguantara las inclemencias del tiempo, las tormentas, esos grandes ventarrones del desierto, las diferentes amenazas de los animales, etc. Construir una casa tampoco era sencillo.
El salmista está diciendo, si Jehová no edifica, es decir, si Jehová no está aprobando, bendiciendo la construcción de esa casa, la construcción de esa familia, de ese hogar, en vano trabajan los albañiles, los que edifican la casa. El salmista está diciendo, miren, puede quedar gigantesca, bien bonita, bien segura, puede verse muy bonita y todo, y los mejores materiales pudieron haberse utilizado, pero si Jehová no está allí aprobando esa casa, simplemente será un inmueble y en vano la habrán construido. Por gusto se esforzarían aquellos que estarían construyendo una casa, porque la bendición de Jehová no estaría allí. Por gusto sería la inversión de los materiales y los detalles, porque Jehová no daría su aprobación, Jehová no estaría allí dando su bendición. Por ejemplo, tengo entendido que aquí antes en Guatemala, eso ya probablemente fue cuando yo era muy pequeño, por eso no me recuerdo, pero he oído esta historia, que los bancos daban unos préstamos supervisados. No sé si eso alguna vez alguien de ustedes lo vio. Don Gilberto, que trabajó en los bancos, tal vez se recuerda de los préstamos supervisados, que la gente llegaba al banco y llevaban los planos y decía, quiero construir mi casa. Y el banco daba una parte y enviaban a alguien a supervisar. Ya terminó esta fase, el banco daba la otra parte y seguían construyendo, y así el banco iba dando el préstamo por partes para asegurarse de que la gente utilizara el dinero para eso, ¿verdad? Y que no dijeran que era para construir una casa y lo usaban para otra cosa, ¿no? Eso le llamaban antes préstamos supervisados. Bueno, ese ejemplo nos podría servir, digamos, de manera muy superficial para entender un poco lo que estamos leyendo en este salmo. Los trabajadores estaban edificando y Jehová estaba allí o edificando con ellos o reprobando la obra. Imagínense en aquel tiempo aquí en Guatemala. Aquí está la primera parte del préstamo, don Carlos, vaya a empezar a construir su casa. Vaya. Agarraba el dinero el señor y empezaba a construir los cimientos y las zanjas y no sé qué. Y después el don decía, mire, necesito la otra parte del préstamo para seguir construyendo. Permítame, don Carlos, vamos a ir a supervisar. Si el supervisor llegaba y decía, mire, usted no está usando bien el dinero acá, no le damos la otra parte del préstamo. Entonces, este ejemplo nos sirve un poco para entender lo que el salmista está diciendo. Los trabajadores estaban trabajando, pero si Jehová no estaba aprobando, el ejemplo del banco nos sirve para decir, bueno, ya no hay más financiamiento. Pero aquí quiero llamar nuestra atención a algo bien importante. Y esto es algo que en toda la Escritura lo vamos a encontrar. No es como que Dios llegue y diga, a ver, ¿cómo estás construyendo tu vida, tu familia? No la estás construyendo bien. No me estás haciendo caso. Bueno, allá vos. Y Dios se retira y te deja ahí, como quien dice, allá mira vos qué haces. Eso no es lo que la Escritura enseña. La Escritura enseña que Jehová está o respaldando y ayudando, obrando en favor de, o jugando en contra. Dios nunca usa un término medio para decir, allá mira vos qué haces. No. Jehová dice, o estás conmigo o estás contra mí. Esto es bastante aterrador. O Jehová está de nuestra parte o está en contra nuestra. Miren que a mí no me asusta que el diablo esté en contra nuestra. Que el diablo no es Dios. Pero que Dios esté en contra nuestra. Ahí sí ténganle miedo. Porque estamos hablando del Todopoderoso en contra. Este es un punto bien importante. Jehová estaba allí respaldando para dar éxito a la construcción o estaba en contra. La siguiente parte del pasaje del Salmo está haciendo referencia a una ciudad y dice que la ciudad está siendo guardada, velada, ¿no? Tenía centinelas en la parte más alta de las murallas y ellos estaban constantemente vigilando que no viniera una amenaza extranjera. Y el salmista está diciendo, miren, de balde la ciudad tendría miles y miles de centinelas
y de guardias y de guerreros guardándola. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano es ese ejército que busca por la seguridad de la ciudad. El salmista ya no involucra, por así decirlo, solo una familia construyendo una casita, sino que ahora involucra la ciudad, un conjunto de familias y, ¿por qué no?, el gobierno civil de esa ciudad. En aquellos tiempos las ciudades, aunque tuviesen murallas altas, grandes, de piedra y puertas grandes de hierro pesada que aguantaran los embates de un ejército contrario, aunque pareciera indestructible la fortaleza de la ciudad, la vigilancia era un asunto indispensable. Centinelas día y noche observando fuera y dentro de la ciudad por la constante amenaza de las invasiones extranjeras. Una ciudad podría tener este ejército cuidándola, pero si Jehová no estaba allí protegiendo, Jehová había determinado utilizar a un ejército extranjero para destruir esa ciudad y castigarla por su maldad. Dice el salmista, aunque tengan un ejército muy grande cuidándola, en vano sería ese esfuerzo. Por último, el pasaje resuelve exactamente con el mismo punto, con el mismo concepto, pero ahora el salmista lo pone en concreto, en términos claros, entrando al ámbito del trabajo. Y aquí es donde golpeamos exactamente el punto que estamos tratando en esta serie. He aquí que incluso podemos inferir que el salmista está hablando en cuanto a la economía de un país, del sistema económico de una ciudad, el sustento, el patrimonio de las familias. Dice el salmista, por demás. Esta frase es clave porque el salmista está como que elevando el tono de su protesta. ¿Sí? Está diciendo, en vano trabajan los que edifican la casa si Jehová no edificare. De ahí como que le sube volumen. En vano guardaría el ejército una ciudad si Jehová no da protección a la ciudad. Y ahora el salmista eleva más el tono. Por demás, por gusto es que se levanten temprano y vayan a trabajar y vengan tarde a descansar. Es por gusto. Si Jehová no está ahí con ustedes. Como que el salmista está protestando. Yo creo que este salmo es una especie de protesta precisamente, como cuando alguien está intentando revivir un paciente, ¿no? A mí me ha gustado ver esas series de televisión de medicina y de hospitales, ¿no? Y de los doctores, y que empieza a tronar todos los instrumentos y pi, 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 y traen un que no se cae, y los doctores se vuelven locos y el paciente está que se muere, ¿verdad? Y de repente, pi, suena y el paciente ya se queda así, y empiezan pues a darle, y empieza a darle, y liberen y agarran esas paletas y ¡ta!, ¿verdad? Y le dan golpes eléctricos con tal de que el paciente regrese, y de repente alguien dice, ya no le des más masaje, ya no le des más golpes, declárenlo muerto. Ese es el sentido del salmista aquí. Miren, es por gusto, hombre, ya. Por gusto es que vayan a trabajar con todas sus fuerzas. Si Jehová no bendice lo que ustedes están haciendo. No hay propósito alguno en ir a trabajar, levantarse a las 4 de la mañana y regresar a las 11 de la noche. Solo a dormir. Es en vano. Es una causa perdida. Si Jehová no está allí sustentando y ayudando. La expresión aquí que usa el salmista, porque dice, por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y que comáis pan de dolores. ¿Leyeron eso? Esa expresión puede referirse a un par de cosas. Primero, a comer con ansiedad. Apúrese que ya me tengo que ir. Solo dame alguito ahí. Adiós. Esto puede referirse a eso. O la segunda es a comer el fruto de un trabajo muy duro. Miren, cuidado, desechan eso. Cómanselo. Porque apenas si logramos conseguir eso para comer. Ay, mamá, es que no me gusta. Se lo come porque solo eso hay.
A eso se refiere la expresión pan de dolores, ¿sí? En cualquiera de los dos casos, esta expresión está escrita con un tinte de exageración y es útil para el salmista para enfatizar el punto central de su argumento, que por demás está el esfuerzo en trabajar, en construir un patrimonio, en construir una cuenta de ahorro, en construir propiedades, si Jehová no bendice y no aprueba. Vean cómo un concepto tan simple y tan sencillo puede hacernos prosperar o empobrecer. Ahora, pero William, yo he visto gente que no es cristiana y cómo chambea esa gente, y esa gente tiene pisto. Sí, no estamos diciendo que no. No estamos diciendo que el que trabaja sin reconocer a Dios no va a cosechar ciertos frutos. Claro, eso es la ley de la siembra y la cosecha. Pero mucho puede obtener el trabajo de una persona que no reconoce a Dios. Pero si Dios no lo aprueba, ya hemos tratado varias veces este punto, termina siendo basura, termina siendo vanidad. De hecho, la misma Biblia lo dice. Dice que muchas son las riquezas del impío. Todas ellas son para el justo. Finalmente, todo lo que el impío pueda amasar, el justo lo va a disfrutar porque es para él. Yo por eso estoy esperando que un par de pecadores se mueran para gozar de su riqueza. No, finalmente este es uno de los puntos esenciales del posmilenialismo, de nuestra perspectiva escatológica del fin de los tiempos. Creemos que mucho puede avanzar la ciencia y que son los incrédulos los que más han hecho avances científicos y mejoras para la humanidad. ¿Qué decimos los cristianos a eso? Gracias, porque igual todos esos avances nos van a servir a nosotros. Ellos van a morir en sus pecados y nosotros vamos a disfrutar finalmente de la riqueza de los impíos, porque ese es nuestro futuro. En cuanto al significado original de esto que estamos leyendo acá, pienso que aquí el salmista no está diciendo solo que Jehová no esté edificando, guardando, bendiciendo, aprobando, sino quiero repetir esto, sino que siendo consistentes con el resto de la Escritura, Jehová estaría incluso en contra del esfuerzo humano. Esto es algo bien importante que tenemos que tener en mente. Por eso yo soy partidario de que si somos productivos, aunque sea en una pequeña cantidad, pero Jehová bendice eso poco que produjimos. Eso es mucho. En comparación a los 270 y no sé cuántos billones de dólares que Elon Musk pudo haber producido. Pero si Dios no pone su mano de bendición sobre todo lo que este señor ha producido, así como obtuvo su riqueza, así se puede destruir. Varias veces les he dicho yo, no nos imaginamos cuán adinerado es Dios. Solo puedo pensar, hay un planeta donde llueven diamantes y no llueve agua. Es decir, Dios, no nos imaginamos las riquezas de la gloria de Dios. Entonces cuando nos quedamos con la boca abierta por la gran cantidad de dinero que tienen tales empresarios. Hace unos años, ¿no? La hija de Hugo Chávez, la quinta mujer más adinerada del mundo, como no, se ha robado toda la riqueza de los pobres venezolanos, ¿no? Y uno dice, ¡wow! ¡Qué montón de dinero hizo esa mujer! ¿Será que Dios lo aprobó? Si Dios no lo aprueba, así como obtuvo su riqueza, así se puede destruir. Mis hermanos, esto es importante porque no es un asunto de que Jehová, no me querés reconocer, entonces Jehová se quita del camino. Dale solito pues. No. No me querés reconocer, prepárate, estoy en contra tuya. Eso es un asunto bien complicado y necesitamos entenderlo. Un contrincante no se queda parado. Un contrincante va y ataca, ¿sí? Porque no pertenece a su equipo. Juega en contra. De hecho, para que vean qué importante es este punto, miren el siguiente verso, Ezequiel, capítulo 14, verso 8. Pondré mi rostro contra ese hombre, haré de él señal y proverbio, y lo cortaré de en medio de mi pueblo. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. ¿Vieron eso? Jehová pone su rostro en contra de aquellos que no le reconocen.
Miren lo que dice Amós capítulo 9, verso 3. Aunque se escondan en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Aunque se oculten de mis ojos en el fondo del mar, allí ordenaré a la serpiente que los muerda. Y dicen que la serpiente de mar es una de las más venenosas que existe. Mis hermanos, estamos hablando de un Dios que no se queda de brazos cruzados. Vean cómo es de intenso este Dios. Cuando te bendice, Él está obrando, está moviendo sus brazos para bendecirte. Pero cuando está en contra tuya, está haciendo lo mismo, con la misma intensidad. Hay que tener cuidado con esto. Cuando Dios está en contra de alguien, no se sienta de brazos cruzados. Dios está en contra, obrando para castigar. Si creyéramos que Dios se queda de brazos cruzados y no hace nada en contra de aquel que no cree en Él, estamos hablando de que entonces creemos un deísmo. Que sí, Dios creó todo, pero Él no se mete en su creación. Eso no es lo que la Biblia enseña. Aquí vemos a un Dios activo, tanto en la redención de su creación como en la condenación de aquellos que no le obedecen. No hay un punto intermedio. Ahora, sí, los estoy asustando, pero al mismo tiempo quiero darles una declaración que puede darles paz y tranquilidad. Ustedes creen en Jesucristo como Señor y Salvador, tengan entonces la certeza de que Dios no está en contra de ustedes. Ahora, si ustedes solo dicen creer en Jesucristo, pero no obran de esa manera, ahí sí tengan miedo. Porque hay un Dios que está en contra de los que no le obedecen. Dios no está jugando. Por demás es que edifiquemos casas, que vigilemos la ciudad, que trabajemos duro. Si Jehová no edifica, no guarda y no da reposo, en vano trabajamos. Bueno, voy a ir a una aplicación rápidamente para que, aunque ya hemos entendido un poco estos dos versos que hemos analizado, apliquémoslos. Apliquemos esto al significado de la productividad, específicamente en nuestro trabajo. ¿Cuántos de nosotros nos estamos esforzando a conciencia por hacer bien nuestro trabajo? Levanten las manos. ¿Quién se está esforzando? ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, ahorita me acaban de felicitar en el colegio porque Josué es abanderado, tiene un excelente comportamiento, es ejemplo, ¿verdad? Y entonces voy viendo que se está esforzando, ¿verdad? Entonces eso es algo que a mí me enorgullece y es algo que yo como padre debo de seguirle dando ejemplo, ¿sí? Ahora, ¿está Dios con nosotros aprobando nuestro trabajo o está en contra nuestra? Esta pregunta que a veces no es sencilla de responder porque mi experiencia, tu experiencia, podría engañarte en algún momento. Bueno, yo creo en Jesús. De verdad me estoy esforzando por mi trabajo. Pero yo no veo, hombre, que las cosas caminen, hombre. Yo creo en Jesús, yo le adoro, yo leo la Biblia, yo oro. Estoy intentando hacer bien las cosas. Estoy yendo a la iglesia, estoy intentando vivir una vida de santidad. No les digo que no peco, obviamente, peco, pues, pero yo siento que Dios no está a mi favor, hombre. Ok, ¿se están dando cuenta del lenguaje que estoy usando? Siento, yo percibo, yo a veces siento que mi experiencia es que Jehová está en contra mía. Mis hermanos, si no creemos en Jesús, de verdad le aborrecemos o somos hipócritas y las cosas nos están saliendo mal, bien merecido no lo tenemos. Pero si a conciencia estamos haciendo nuestro trabajo y a conciencia estamos siendo hijos de Dios, creyendo en su palabra y haciendo lo que Él nos demanda, pero las cosas parecen ser que nos están saliendo mal, créanle a la Escritura y no le crean a su experiencia.
Pongan por sobre su experiencia, sus sentimientos, lo que la Biblia dice. Jehová está a tu favor, porque tú eres su hijo, su hija. Pero yo quisiera que eso se viera más reflejado en mi cuenta bancaria a fin de mes. Yo lo sé, a veces queremos eso, pero eso no significa que Dios necesariamente esté en contra. Dios está orando. Al menos no estás, yo de verdad a veces me paro, me voy en el carro y me paro en el semáforo y veo a gente que de verdad está sumida en la pobreza y en la desgracia, por muchos problemas que yo pueda tener, de verdad. Yo merecería eso y peor, pero no estoy allí. Mi situación es distinta. Mis ojos, mis manos, mi bolsillo, mi espalda, ¿verdad? A veces todo eso me dice que tal vez Dios está en mi contra. Es lo que yo podría percibir, pero finalmente lo que importa es lo que Dios está haciendo y no lo que yo percibo. Ejemplos tenemos en la Biblia de personajes que sus circunstancias podrían haber apuntado a que Dios estaba en contra de ellos. Sin embargo, el proceso total de esas historias que vemos en la Biblia nos demostraron lo contrario. Y ustedes se saben estas historias, hombre. A ver, David siendo perseguido durante años por Saúl, pero no lo había ungido Samuel, pues, enfrente de sus papás y sus hermanos. Y no había sido él el que había matado a 10,000 y que el rey le había dado a su hija y que todos lo respetaban. Y de un día para otro le empezaron a perseguir, viendo dónde se escondía. Se tuvo que ir a un rey extranjero y hacerse loco. Literalmente va a dejar caer saliva sobre su barba y hacerse loco con tal de que no lo mataran, huyendo, intentando sacar a su familia de ahí de Israel y llevándola a un rey extranjero para que cuidaran. ¿Acaso no Dios lo había ungido como rey? Pues sí, 15 años tardó en ser coronado rey. Parecía que Dios estaba en su contra durante un tiempo, hasta que llegó el día en que Dios le mostró: mira, yo sé que estuvo difícil, David, pero era necesario que pasaras todo eso para hacerte rey. ¿Se recuerdan de Pablo? Siendo linchado, encarcelado. Pareciera que Dios estaba en su contra, pero no. Dios estaba a favor de Pablo. ¿Se acuerdan de Ruth y Noemí? Amargadas, pobres, desprovistas, endeudadas. Extranjera la pobre Ruth. Pero después del proceso nos dimos cuenta que, por difícil que fue, no es que Dios estuviera en contra. Estaba a su favor, pero era necesario el desierto, era necesaria la prueba. Pero por favor, que la prueba no sea tan larga, Señor. Ya llevo unos años, ¿verdad?, que me está costando. Pero no es que Dios esté en contra, es que Dios está trabajando. ¿Se recuerdan de la historia de José? A veces sale ese meme ahí en redes sociales de esta señora mexicana, Silvia Pinal. Dice: acompáñame a ver esta triste historia. Se queda corto eso cuando hablamos de la historia de José. Triste esa historia, hasta la cárcel, mal acusado de que se querían meter con la señora, lo vendieron sus hermanos. ¿Qué no le pasó al pobre José? Job. ¿Será que Dios estaba en contra de toda esta gente? ¡No! Tal vez fue difícil un tiempo, pero Dios no estaba en contra. Dios estaba a su favor, pero la dificultad era necesaria. Dios estaba utilizando el sufrimiento temporal para un resultado glorioso. En cada uno de esos casos podemos ver que Dios estaba a favor de sus hijos. De la misma manera, podría estar sucediendo con todo aquel que dijera: pues yo siento que Dios no está orando a mi favor. Yo le doy a mi negocio, le doy a mi trabajo, le doy a eso y siento que no produzco. Una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que Dios ha dicho que está haciendo. Si tú crees en Dios, con fe, con tranquilidad, con perseverancia, a pesar de que las cosas cueste que levanten vuelo, pero cuando levanten vuelo vas a volver a ver y vas a decir:
Dios estaba obrando. Dios nunca estuvo en mi contra. Dios estuvo a mi favor. ¿Cómo estoy seguro de que Dios está obrando a mi favor y no en contra? Muy sencillo. Ya lo dije varias veces. ¿Tienes fe en Jesucristo? Genuinamente, tienes que tener la certeza de que Dios está a tu favor. Esa fe implica que obedeces los mandamientos de Cristo. Entonces tienes la certeza de que Dios está contigo. Dice, es pues la fe, la certeza. ¿Sí? Miren lo que escribe este señor otra vez. Estoy citando mucho a este señor Douglas Wilson en su libro Una productividad y una teología práctica del trabajo y la riqueza. Las bendiciones de Dios incluyen tanto victorias temporales como derrotas temporales. Una fe evangélica sabe cómo lidiar con esto. Mis hermanos, Dios está a nuestro favor, pero van a haber derrotas y van a haber victorias. Al final de la vida nos vamos a dar cuenta que las victorias fueron más que las derrotas. Por eso es necesario aguantar. Alguien que tiene una verdadera fe tiene que saber lidiar con esto. Tiene que saber, voy a citar el título de un libro que no mucho me gustó, pero que lo leí hace unos años. Tiene que aprender a ver el lado positivo del fracaso. En ese libro, una de las cosas que me gustó de ese libro, estoy seguro que ustedes conocen al autor, no lo voy a decir, ahí lo buscan. Él pone el ejemplo de Händel, el compositor. En el peor momento de su vida, el más endeudado, enfermo, despedido de la corte del rey, porque antes los músicos eran contratados para tocar en la corte del rey, ¿no? Destituido de su puesto, enfermo, casi anciano, endeudado, muy deprimido. En ese momento escribió el Aleluya, 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 aleluya. Todos juntos, vamos. Una de las obras que todos los años, muchas orquestas en el mundo hoy siguen tocando. Ahí te encargo el arreglo, Dani, para que cantemos en Navidad. El Aleluya de Händel. Händel supo lidiar con el fracaso en ese momento de su vida. Ahora, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. ¿Se recuerdan? A Dios nadie le juega la vuelta. Si sabes que estás haciendo mal y quieres seguir aparentando obediencia y fe al Señor, las palabras del salmista aquí te confrontan. No vas a ser productivo. No vas a prosperar. Y si en algún momento llegas a prosperar, cuídate, porque va a ser para tu propia destrucción. De balde es una persona que se esfuerza y aparenta obediencia a Dios. Es por demás. No sigas adelante con eso. Mejor corrige tus caminos, arrepiéntete, sigue trabajando con diligencia, pero con obediencia al Señor. Y digamos que a pesar de tu falta clara, aparentemente, te está yendo bien en tu trabajo, estás prosperando y pareciera ser que estás en la mejor etapa de tu vida, las palabras del salmista de nuevo quedan como anillo al dedo. Es en vano. Cuando una persona aparenta obediencia al Señor, aparenta fe y está prosperando, es en vano. No tiene propósito. En vano edificas, vigilas, trabajas, porque aunque las apariencias digan lo contrario, tu falta de fe ha hecho que Dios esté obrando en tu contra. Y si Dios te permite prosperar siendo un hipócrita, esa prosperidad va a ser para tu propia destrucción. Hay que tener mucho cuidado. Aquí me pongo a pensar en personas que pasan 40 años trabajando y construyendo sin tomar en cuenta a Dios. Ninguno de esos casos va a terminar bien. O el final de sus días terminan con muchas posesiones y vacíos. Terminan nadando en riqueza, pero terminan sin propósito alguno. O el otro caso que me parece más triste. Terminan sus días llenos de posesiones y los descendientes que les quedaron en menos de 5 años se acabaron la riqueza.
Destruyeron todo lo que esa persona pasó construyendo 40, 50 años. Yo he visto esos casos y son muy tristes. Es muy triste. Y he visto esos casos en familias que se hacen llamar cristianas. Mis hermanos, podemos ver verdaderamente productividad si Jehová edifica, si Jehová guarda, si Jehová es quien da reposo y resultado a nuestras manos. De otro modo, es por demás. Quiero terminar con una cita un tanto extensa. Miren lo que dice. Creo que está en 2 o 3 diapositivas, Dani. Dice, preguntas retóricas. ¿Preferirías trabajar duro durante 7 días sin la bendición de Dios o trabajar 6 días con la bendición de Dios? ¿Preferirías vivir con el 100% de un ingreso sin la bendición de Dios o con el 90% de un ingreso con la bendición de Dios? ¿Preferirías tener pequeños graneros con la bendición de Dios o graneros más grandes sin la bendición de Dios? Estas son preguntas retóricas, es decir, ya sabemos la respuesta. Claro, prefiero trabajar 6 días con la bendición de Dios que ser productivo 7 días sin la bendición de Dios. Mis hermanos, de nada sirve nuestro esfuerzo si Dios no está probando. Tomemos en cuenta a Dios hasta en las cosas que nos parezcan más pequeñas e insignificantes. Vean cómo la productividad, si me lo permiten, la productividad de una persona está atada a este simple detalle. O Jehová está a favor, o Jehová está en contra. De eso depende si una persona es productiva o no. Muy bien, vamos a parar aquí.